nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña Rosmarie Bernier, que estará a cargo de la charla titulada Había una vez un tren que llegaba a San Juan. Como siempre, compartiremos sus comentarios y preguntas al finalizar la charla. Les recordamos que la misma está siendo grabada y que puede disfrutar de ella luego por Facebook Live o por nuestro canal de YouTube. Así que, como siempre, iniciamos con la biografía de nuestra conferenciante. Antes de eso, deseamos recordar que sí teníamos un intérprete de señas que nos estaría acompañando esta noche, pero al llegar a su casa no hay luz. Así que tan pronto regrese, nos estará acompañando para beneficio de la comunidad sorda. Y logramos esto gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Ahora sí, Rosmarie Bernier Rodríguez es estudiosa e investigadora de la planificación urbana, enfocada en el desarrollo y crecimiento de las ciudades en la isla caribeña de Puerto Rico, siendo inspirada por el curso de Historia de la Planificación Urbana en América dictado por el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera, desde la Escuela Graduada de Planificación. Allí comienza a investigar el tema de imágenes en movimiento a través del siglo XX, las salas de cine de la ciudad de San Juan, desde donde estudió el crecimiento urbano de la ciudad, enfocando en el desarrollo y ubicación de las salas de cine y espacios de espectáculos. Defiende su tesis de maestría titulada Las rutas del cine en el Viejo San Juan, memoria y planificación en el 2011. La investigación se centra en el periodo desde el fin del siglo decimonónico, pasando por el periodo de cine silente hasta las épocas doradas del cine, partiendo del invento del cinematógrafo hasta descubrir dónde, cuándo y quién lleva a cabo la primera proyección del cinematógrafo en Puerto Rico. Muchos datos importantes se documentan y publican por primera vez en esta tesis, incluyendo quiénes fueron sus primeros emisarios que traen la imagen en movimiento a la isla caribeña. En el junio del 2011, la Universidad Autónoma de México la invita a representar la Escuela Graduada de Planificación durante el segundo coloquio internacional de cine, las rutas de cine en América 1895-1910. Allí presentó una ponencia del tema de carpas a cines, inicios comerciales del cine de Puerto Rico. En las redes sociales edita el blog Cines de Puerto Rico, Recuerdos de Espacios de Luz, donde comparte recuerdos de diferentes salas de cine en Puerto Rico, así como los inicios de la cultura cinematográfica y del espectáculo, así como aspectos de la vida en la ciudad. Pueden participar de ella a través de cinespuertorico.blogspot.com, su página de Facebook Cines San Juan y Puerto Rico Recogidos Guiados, consta de alrededor de 3.000 seguidores y tiene el propósito de promover la historia cinematográfica en Puerto Rico. Su trabajo está aún en gran parte inédito, con un libro sobre los comienzos del cine ya en edición final para publicación, si Dios quiere, este verano. Un documental del programa de televisión Prohibido Olvidar para la televisión de Puerto Rico se basó en esta y publicó artículos en la revista Diálogo y el periódico Claridad. Recientemente ha desarrollado el tema La ciudad de San Juan como escenario del espectáculo Circos, Payasos y Saltimbanquis desde 1895 hasta 1945, resultando en un ensayo pictórico utilizando imágenes de las plazas y calles de la ciudad y diferentes espectáculos que se presentaron en esta. En cuanto a otros temas de investigación, el programa de televisión Geoambiente ha destacado su participación en la serie especial dedicada a la transportación. Además, ha presentado la conferencia llamada Había una vez un tren que entraba a San Juan, desarrollo del sistema de transportación en Puerto Rico siglo XIX, siglo XX, ante diferentes foros académicos y grupos cívicos del país. Ahora se dedica a la investigación y consultoría en temas de planificación y desarrollo urbano. Fungió como vicepresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, desempeñando diferentes cargos en la Junta de otros grupos cívicos. Con ustedes, Rosmarie Bernier. Buenas noches y que disfruten de la charla. Buenas noches, saludos a todas las personas que están aquí. Veo mi familia, felicidades, qué bueno.
Y primero que nada, me quiero disculpar porque le envié a Hilda la biografía que está enfocada en los cines y oyendo hablar tanto de cine, ustedes van a decir, ¿y qué hace ella ahí hablando de trenes? Pues a la misma vez que yo comencé a investigar sobre cine, comencé también a investigar sobre trenes y me di cuenta, arreglando esta presentación, que ya llevo 22 años estudiando cine. Así que, digo, estudiando cine y trenes. Así que, pues vamos a ver, a comenzar. Había una vez un tren que llegaba a San Juan. Y lo que vamos a estar hablando aquí tiene que ver con la historia de nuestros trenes. Eh, el título de mi presentación, había una vez un tren que llega a San Juan, es un pie forzado que yo saco de un artículo que se llama Tren al Destierro. Este artículo de Tren al Destierro lo escribe Eliseo Comba Guerra. Comba Guerra era uno de estos personas icónicos periodistas que escribían columnas en el periódico El Mundo. Y en 1953, en un tono un tanto nostálgico, él empieza a hablar sobre el tren de pasajeros que va a dejar de entrar a San Juan desde septiembre de 1953. Y entonces el tren de vapor llevaba entrando a San Juan desde 1880 hasta 1953, o sea que son 73 años, casi 75 años, casi tres cuartos de siglo con ese tren entrando a San Juan. Así que para él, en su artículo, él escribe y dice que algún día los abuelitos van a sentar a sus nietos en la falda y le van a contar la historia de que había un tren que entraba a San Juan. Lo menos que yo me imaginé cuando yo empecé a investigar, escribir y encontré ese artículo de Combaquerra es que yo iba a tener una nieta y que algún día la iba a sentar en mi falda y que le iba a contar a mi querida Marimer que había una vez un tren que entraba a San Juan. Y por eso le dije a ella que le iba a dedicar esta presentación, porque vamos a hacer realidad la predicción que hizo Eliseo Combaquerra. Algún día alguien va a sentar a su nieto en la falda y le va a contar la historia. Esa de que había un tren que entraba a San Juan, pero no es solo un tren. Mi tesis, lo que yo quiero que si con una cosa vamos a salir de esta presentación es entender que no era solo un tren, que nosotros tuvimos muchos trenes y que tuvimos diferentes tecnologías, no solamente tren de vapor, sino también tuvimos tranvías eléctricos, tranvías de sangre. Y vamos a ver casi todos los sistemas que tuvimos, los cuales son muchos, ya nos vamos a dar cuenta. Así que Marimer, aquí vamos, y a todos los nietos de todos y todas les dedicamos esto, porque hubo una vez un tren que entraba a San Juan, y a Ponce, y a Mayagüez, y a Vega Alta, y a toda la isla casi. Primero comenzamos con Puerto Rico, isla caribeña, con una población en el 2020 de 3.285, 3.285.874 personas. Área que tenemos es 8.897 kilómetros cuadrados, que equivale a 3.435 millas cuadradas. Cuando hice la presentación y la puse al día, me di cuenta que yo había hecho esto en el 2000 porque la población que tenía ahí era la del año 2000 y eso me llevó a reflexionar cómo hemos perdido población en estos 20 años. Una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es esa pérdida de población. Cuando vemos, yo soy geógrafa, yo tengo un bachillerato en geografía, me gusta la cartografía, hacer mapas, a mí me fascinan los planos y los mapas. Y este plano enseña cómo Puerto Rico, dice ahí, con el nombre que le dieron los nativos originales, Boriquén, que alegadamente le dieron los nativos originales. Y Puerto Rico lo encontramos como una isla, parte del archipiélago del Caribe. Siempre nos enseñaron que nosotros somos la más pequeña de las Antillas Mayores, ¿verdad? Estamos aquí, la más pequeña cuando nos comparamos con las mayores, pero a mí me gusta más pensar y ver esta, que somos la más grande de todas las menores. Miren que muchas más hay pequeñas por allí, por ahí, después de nosotros. Así que somos parte del archipiélago caribeño
y no somos no somos la más grande, pero tampoco somos la más pequeña. Y tenemos que quitarnos el complejo ese que tenemos de isla pequeña. El siglo XVII, esta imagen es un grabado sumamente importante. Primero es la bahía de San Juan. Y si se dan cuenta, que falta aquí, muralla. Todavía no se habían puesto las murallas. De hecho, esto es, como decía la gente, cuidado que te coge el holandés, eso siempre lo recuerda Silvia Álvarez. Eso es parte del motivo por el cual San Juan se amuralló, que fueron, eso también Carmen Rita Rabel lo ha documentado muy bien, era sumamente importante el tener esas murallas para poder protegernos. Sin embargo, aquí lo que quiero que veamos es todos estos barcos que están en la bahía, porque el puerto de San Juan es un puerto sumamente importante, el más importante en en esos momentos y en estos momentos también en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque somos una isla. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que consolar con, mira, eso fue lo que trajo el barco? Mi mamá lo decía todo el tiempo. Mi mamá es de la playa de Ponce, así que ella tenía mucha conciencia de la isla y de los barcos y eso fue lo que trajo el barco. Quiere decir, confórmate, eso es lo que hay. Así que todavía aún hoy tenemos eso es lo que trajo el barco. Este plano del siglo XIX es importante y muestra ya aquí una ruta que vamos a seguir, que es San Juan, Cangrejos, que más tarde se llama Santurce, y Río Piedra. Fíjense, Río Piedra vemos 5 caminos diferentes saliendo, porque ya Río Piedra está ahí consolidado como un nodo importante de transportación. Y eso lo vamos a probar en el día de hoy. De hecho, una cosa importante que pasaba todavía en el siglo XIX es que la comunicación dentro de la isla era muy difícil. Especialmente eran caminos de herradura. Si llovía, se deslavaba y era muy difícil el tránsito. Por lo tanto, fíjense, este mapita dice aquí a Panamá y a Ponce por agua. ¿Por qué? Porque sí había la oportunidad de utilizar el transporte marítimo para el comercio alrededor de la isla. Este es el muelle de la Coleta en el viejo San Juan. Y si se dan cuenta, este mapita nos muestra saliendo de San Juan a diferentes lugares, pero uno de ellos es hasta Mayagüez, Ponce. Pero este anuncio, ya en más o menos 1901, se está promoviendo el viajar alrededor de Puerto Rico a través del New York and Puerto Rico Steamship Company, de los barcos, con paradas en San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce y Arroyo. Y este barco servía de hotel. Las personas venían en el barco atracaba en estos diferentes puertos y se bajaban en estos barquitos que los ayudaba a llegar a el puerto, porque los puertos no eran de suficiente hondo, no eran de un calado hondo para que pudieran atracar en el mismo muelle. Así que venía este barquito pequeño y bajaba a los pasajeros que se querían bajar y entonces así visitaban la ciudad. La primera vez que yo vi esta imagen, yo dije, ay, esa gente cogieron, hicieron ese dibujo, eso parece como del Pacífico, eso no parece de Puerto Rico. Aunque ahí diga que landing from our steamer at San Juan, eso no es San Juan. Me puse a investigar y miren lo que encontré, son las goletas. Y sí, esos barquitos sí estaban aquí. Y sí fueron parte de esa transportación y ese comercio importante dentro de la isla y a través de la isla. En 1851 ya tenemos aquí un plano que muestra el San Juan completamente amurallado, con todas las murallas completadas alrededor. Y eso es sumamente importante. San Juan crece dentro de la muralla. Fíjense que ahora mismo esta área que está aquí de muralla fue la que fue derrumbada en mayo de 1879. La puerta de tierra es la que está aquí, que en realidad hay 2 partes. Y entonces esto es una imagen de 1886 dentro de las murallas.
De hecho, esto no es de 1886, porque a mí me parece que aquí está Cristóbal Colón, por lo tanto, esto es de después de 1893. Disculpen, eso es un error. Y aquí está la muralla que fue derribada más tarde. La muralla abraza la ciudad y sirve como un controlador de su desarrollo. Urban Growth Boundaries es un término que se usa mucho en planificación, donde tú pones estos límites al desarrollo urbano. Aquí el límite era totalmente físico. La muralla sirve como contenedor del desarrollo de la ciudad. Extramuros no hay mucho. Y lo que tenemos es este camino, bueno, de hecho, el kilómetro cero de nuestra carretera principal, la carretera número 1, comienza justo en este lugar, que es donde ahora mismo está el Casino de Puerto Rico. Cuando vuelvan al viejo San Juan, busquen frente al Casino de Puerto Rico, ahí está marcado el kilómetro cero de esta carretera. Pues esta carretera se llamaba el Camino Real del Puente. Y el Camino Real del Puente, ahora San Juan queda aquí a la derecha porque este mapa está orientado hacia el sur. Fíjense que tiene el norte hacia abajo. Y es como si estuviéramos viendo que el Camino Real del Puente pasa todo Puerta de Tierra, donde en este momento no había nada. Y acá está el condado. De hecho, la primera vez que yo di esta conferencia fue justo en este hotel que está aquí en el condado, y por eso lo marqué, para que las personas a las que le estaba dando la conferencia, que eran mayormente, bueno, eran de todas partes del mundo, pero para que se pudieran ubicar ellos con lo que yo les estaba mostrando. Este puente es el primer puente construido bajo la era española y fue construido por los llamados indios encomendados. Y es la primera conexión que tenemos de el islote y la isla. Saben que todavía hoy las personas dicen voy para la isla, y la gente que están de aquí para el resto de Puerto Rico dicen, ¿a qué isla vas a ir? ¿Que tú vienes del continente? No, no. Viene eso de hace 500 años, que las personas vienen del islote y van a la isla. Pero la próxima vez que te digan voy para la isla, tú dices, porque tú vives en el islote, ¿verdad? Y entonces ahí puede, puede contestar eso un poco mejor. El Camino Real del Puente se utilizaba en el siglo XIX, se empezaron a usar este tipo de ómnibus. El ómnibus es un sistema, nosotros lo vemos en las películas de vaqueros, ¿verdad? Era la referencia más o menos que tenemos, y aquí sí hubo ese sistema de transportación en el siglo XIX. Así que la ruta principal en lo que hoy es el área metropolitana o la capital de Puerto Rico es San Juan. Íbamos hasta Cangrejos, todavía no le habían cambiado el nombre, el señor Pablo Ibarri, conde de Santurce, no le había cambiado el nombre a Cangrejos. Y de Cangrejos, fíjense que llegaba a El Roble. El Roble era el nombre original de Río Piedras. Cangrejos, San Juan, Cangrejo, El Roble. Recuerden que les dije que yo, bueno, no sé si se los dije, yo trabajé en el tren urbano, con la construcción del tren urbano, y yo era la gerente de adiestramiento y transferencia de tecnología. Y yo comencé a hacer esta presentación primero. Elma Valenzuela me pidió que lo hiciera, porque estábamos trabajando en la autoridad de carreteras. Y le habían pedido del Colegio de Ingenieros que hiciéramos algo con respecto a la historia de la transportación, y ella me dio esa encomienda. Yo fui a varios bibliotecas. Eso no, en ese momento, hace 22 años, tú no dabas en Google y aparecía nada que tuviera que ver con esto. Esto fue verdadera investigación de archivos, de libros, de atlas. Así que cuando hicimos esta investigación, pues siempre estábamos enfocados. Mi principal idea fue, quiero que conozcamos qué era lo que tuvimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI no podemos tener menos de lo que teníamos hace 150 años. Pues, la ruta principal es en el área metropolitana de San Juan. La ruta principal seguía siendo de Río Piedra a San Juan, que es parte de la ruta del tren urbano. Desgraciadamente el tren urbano para en Cangrejo no siguió hasta Río Piedras. Y de San Juan al Roble lo describían
los artículos del siglo XIX como era casi como un viaje a la luna. De hecho, entre San Juan, no se crean que estaba Santurce, entre San Juan y Cangrejo, lo que había era arena, manglares, cangrejos y 2 o 3 bohíos. Básicamente este era el paisaje que había mayormente, estamos hablando de principios del siglo XIX, y 2 o 3 residencias grandes. Y finalmente entonces se desarrolla la carretera central durante el siglo XIX. La carretera central es la principal vía de comunicación en intraisla durante ese siglo XIX. Es una obra de ingeniería magnífica para su época. De hecho, todavía está en uso en algunas partes. Se dividía horas en llegar. Y había que transporte y vas en caballo, y los caballos, no había caballo que aguantara esto durante 12 horas. El primer segmento, San Juan, Río Piedras. El segundo, que ya lo hemos visto. El segundo segmento, entonces, es de Río Piedras a La Muda. ¿Por qué se llama La Muda? Porque tú paras ahí y mudas los caballos. No tenía nada que ver con Falelo, que hizo hablar la muda, no era alguien que no podía hablar. No, la muda es porque mudan los caballos, donde cambiaban los caballos. Y lo interesante es que tú ibas con tus caballos, ¿verdad? En tu coche dejabas tus caballos que estaban marcados en la muda, ellos te prestaban los de ellos, seguías caminando hasta la próxima estación de cambio, porque había que hacer el cambio de caballo 3 veces para llegar a Ponce. Y en un día bueno tomaba 12 horas llegar. La muda a Caguas, Caguas a Calley. En Calley también había cambio de relevo. Calley hay bonito a Cuamo, Cuamo a Juana Díaz a Ponce y finalmente en Ponce hasta la playa de Ponce para llegar a donde estaba el puerto. Esta era la ruta de la carretera central. Y fíjense, si miramos, estos eran los lugares donde se cambiaban caballos. Habían 3 lugares de muda, pero la más conocida pues era la muda esta de Cagua. Parte de la carretera central es esta entrada. Era de las mejores partes de la carretera en ese momento, ya tiene algo de pavimento. Y si reconocen esto, es la entrada del pueblo de Río Piedras. De hecho, esta alcaldía de Río Piedras todavía está ahí. Por aquí está el Burger King, la UP está por acá. Así que para que nos ubiquemos más o menos. Y este es el Río Piedras de 1898, de finales del siglo XIX. Y miren, aquí está la muda. Y si se dan cuenta, miren aquí adentro hay un caballo. Esta es una imagen de 1898 que muestra, este era el modo de transportación, que eran las calesas, y además de las calesas, se dejaban entonces los caballos en esta área y aparentemente aquí abajo también había lugar para refrescarse, para comer, etc. Yo he pasado por la muda tratando de ubicar dónde más o menos sería ese lugar y probablemente es el área donde hay una gasolinera total, que es una planicie bastante grande, probablemente donde esté esa gasolinera debe ser el área. Además, el área pues se llama La Muda, tomando su nombre de esta actividad. La carretera central en 1898, en muchos escritos se describe como los Himalayas borincanos. Esta foto es interesante, es de 1898 también, porque si se dan cuenta, las montañas están básicamente deforestadas, no hay casi árboles en ellas, y eso tenía que ver tenía que ver mucho con el cultivo intensivo de caña también en ese momento. Ok, vamos entonces a ver los diferentes sistemas de ferrocarriles que se establecen durante el siglo XIX y el siglo XX. El primero que se establece se llama el Ferrocarril Urbano de la Villa de Mayagüez, de 1875. Y esta línea comunicaba el pueblo con la playa de Mayagüez a través de la calle de Vigo. De hecho, la playa es el puerto, que es sumamente importante. Y miren una imagen de cómo era este ferrocarril urbano. Si se dan cuenta, es ferrocarril porque está en vías.
tiene unas vías y tiene un caballo ahí que yo diría que parece un chongo, ¿verdad? Está bien flaquito el pobre, pero él alaba el ferrocarril y llevaba entonces esa conexión importante. Esa conexión es tan importante cada vez que se habla de poner un sistema de transporte colectivo en Mayagüez, todavía sigue siendo básicamente la troncal principal esa misma línea. Nuevamente otro plano de Mayagüez del siglo XIX y otra imagen de este ferrocarril urbano de la villa de Mayagüez. Esto se llamaba un ferrocarril de sangre porque era llevado por caballos y con los rieles. En el 1880 se inaugura el tranvía de la capital a Río Piedras. Este también se le llamaba el trolley de Ubarre. Este hasta ahora es nuestro primer tren de vapor. Y la ruta importante, San Juan, Santurce o Cangrejo y Río Piedras. Y aquí tenemos a don Pablo Ubarri y Capetillo, en su foto ahí, el conde de Santurce. Él le dieron el título nobiliario de conde de Santurce. Era una persona sumamente importante en el siglo XIX en Puerto Rico. Tenía mucho dinero y uno de los negocios que establece es este tranvía de la capital a Río Piedras. Pero a pesar de que dice tranvía, es un tranvía de vapor. Así que nosotros casi siempre asociamos tranvía con trolley eléctrico, pero la palabra tranvía obviamente pues, se usaba también así para este tipo de sistema de transportación. En Ponce tuvimos un trolley también, fue la familia Torruella quienes lo explotan, quienes lo desarrollan, y la ruta nuevamente desde la plaza hasta la playa de Ponce, que esta es la capitanía, aquí ven el trolley y los barcos. En 1901, con el cambio de siglo, hubo un cambio de tecnología. Este cambio de tecnología nos lleva a cambiar el trolley de Ubarri, que era de vapor y era grande, no podía entrar a la ciudad, además no podía entrar a la ciudad por las murallas aquellas que vimos ahorita, por ahí no entraba, así que él se quedaba afuera. Y con el cambio de tecnología, perdón, disculpe, un momentito. Disculpen. Con el cambio de tecnología, entonces viene la oportunidad de que el tren menos intensivo llegue adentro de la ciudad. Fíjense, aquí está la alcaldía, la Plaza Alfonso XII o la Plaza de Armas hoy, y los trenes daban el circuito completo por la ciudad. La estación del tren de Ubarri, del trolley en el viejo San Juan, estaba ubicada acá, ahora mismo ahí donde está Doña Fela, el parking de Doña Fela. Y daba el circuito y salían entonces de aquí los trolleys. Las vías en las calles, yo cuando era niña recuerdo muy bien las vías de la calle en la playa de Ponce, allí frente al restaurante El Ancla, y allí también había un cañón, porque allí había un cañón que jugábamos muchísimo con el cañón ese a los piratas, porque hubo un fuerte en esa misma área. Antes estaban las vías y me estaba acordando mi tío el sábado pasado, que allá había un olor terrible y era que había una fábrica de cueros. Y ese olor siempre lo he asociado con esa esquina del trolley, allí en la playa de Ponce. Bueno, las vías en las calles, cada vez que yo veo fotos del viejo San Juan, siempre busco las vías para saber si la foto es de antes o después de 1901. Fíjense que aquí está el trolley, y acá atrás lo que está es el cine Rialto, todavía no estaba, porque el cine Rialto viene siendo casi de 1920. Entonces tenemos otra más, esto es todavía en los años 40, otra imagen más de vías en las calles del viejo San Juan y el trolley. La compañía del trolley se llamaba la San Juan Light and Transit Company. ¿Por qué? Pues porque ellos eran la compañía de electricidad y al poner las vías le daban servicio también a las líneas eléctricas. Así que hacían esos dos servicios a la misma vez. Nuevamente, otro tranvía pasando por la calle del Parque Santurce. Mi profesor Aníbal Sepúlveda, esta imagen la compara siempre con una imagen que él trajo de Ámsterdam, donde nuevamente si comparamos las vías del tren urbano
con las vías de este tipo de transporte colectivo, que es más amable, es más suave, puede ir por la calle sin tener que No se puede. destruirla, y pues, es muy bueno, es una cosa totalmente diferente. Por eso uno se llama riel pesado y el otro se dice el riel liviano o light transit en inglés. Nuevamente, fíjense que las catenarias, estos nuestros trolleys, son del tipo que en la parte de arriba tiene mírenlo aquí, este palito que está aquí se llama una catenaria. Catenaria. Y la catenaria lo que hace es, con el palito parado así, va tomando electricidad del trolley, ¿lo ven? Aquí está, se ve. Mi tío Melo me contó que cuando yo era niño le encantaba hacerle maldades al chofer del trolley y se tumbaban las catenarias y se molestaba muchísimo, porque entonces tenía que bajarse y volver a conectar, etcétera. Fíjense que los trolleys en la década del 20 cambiaron. Este era el trolley viejo y el trolley nuevo, entonces viene a ser este tipo de modelo, más modelo bien tropical, con sus ventanitas, no hay aire acondicionado, y muy interesante. Las paradas. Cada vez que hablamos de paradas, no estamos hablando no fueron establecidas por la guagua. Las guaguas vinieron después. Las paradas se establecen por la ruta original del trolley o del tranvía de Río Piedras a Caguas. No el de Ubarri, pero el eléctrico, porque el de Ubarri no podía hacer tantas paradas porque no podía estar parando y acelerando y parando y acelerando. Así que el de Ubarri tenía San Juan, Santurce y de Santurce a Río Piedras por el puente. No había muchas paradas más. Pero una vez viene el trolley eléctrico, viene la posibilidad de hacer 40 paradas entre San Juan y Río Piedras, que aquí Río Piedras era la parada número 40, pero interesantemente podía hacer 80 paradas, porque estaba la parada y la parada y media. Y además de eso, Elia Alfaro, hermana de mi tío Emilio Alfaro, me contó que su abuelo, era el doctor Bow, vivía en la calle del Parque, que fue donde vimos ahorita que había el tren pasando, y él, como era una persona muy conocida, él se paraba frente a la casa y el chofer del trolley paraba y no tenía que llegar hasta la parada. Así que hacía más de 80 paradas, podía hacer más de 80 paradas. Hoy en día las paradas importantes, la parada 20, que es muy conocida, son paradas que son como icónicas, la parada 18, que es donde está la Labra, y es ahí donde cambiaban los trenes también. La parada 20, la parada 40 es la parada de Río Piedras, la parada 15 de Barrio Obrero, la 15, un paso es, dice la canción. Todas esas paradas eran por el trolley, no por la guagua. La guagua más tarde asumen la parada. Y fíjense que nosotros todavía, hoy en día, hoy, yo estoy segura que cientos de personas dijeron fue para la parada tal. O sea, que todavía un sistema que paró en 1947, hace casi 80 años, todavía se menciona diariamente. Y por eso estamos haciendo esta conferencia, para entender de qué estamos hablando. Vamos a hablar de los puentes un poquito para hacer un puente del trolley al tren. Tenemos el puente de San Antonio, que ya vimos que es el primer puente que es construido durante la época española. Y aquí tenemos los tres puentes que unen el canal de San Antonio en 1898. En 1980, fíjense que tenemos uno, dos, tres puentes también. No eran los mismos, obviamente, pero sí seguimos teniendo tres puentes. Y una cosa importantísima es este puente, que lo tengo pegado del alma. En 1923 este era el puente del ferrocarril. Este puente se cayó hace unos años y está ahí esperando que tengan la misericordia de recogerlo y arreglarlo. Es un puente importante para la memoria nuestra porque nuevamente conectaba a la isla con la isleta. Aquí está la isleta, allá está la isla. Por ahí pasaron miles de personas todos los días para hacer sus diferentes tareas y los que tenían que venir a San Juan.
Así que es sumamente importante el que reconozcamos la importancia de ese puente y se rehaga, es que se pueda volver a hacer. Mucha gente lo utilizaba para caminar, bicicletas, los perros, o sea, es un puente y es una conexión muy importante. La isla de Puerto Rico, este mapa es de 1880, y los españoles, la metrópoli, hace un plan general de ferrocarriles para la isla de Puerto Rico y para la isla de Cuba en 1880. Y fíjense que ese plan incluye diferentes rutas. San Juan a Mayagüez por Arecibo y Aguada. Río Piedras a Humacao por Fajardo. Ponce a Mayagüez por San Germán. Ponce a Humacao por Arroyo. Cagua, Gurabo, Junco y Humacao. Lo más importante es la longitud total en kilómetros de este plan general de ferrocarriles. Y eran 546 kilómetros. Para nuestra educación, quiero que sepan que el tren urbano tiene 17.2 kilómetros de longitud. ¿Escucharon? 17.2 kilómetros. Fíjense que lo que había planificado era 546 kilómetros en ese momento. En 1904 sí teníamos un sistema integrado multimodal. Y la idea de estudiar este sistema multimodal integrado, voy a explicar ahora lo que es eso, es que entendamos, comprendamos que si en 1904, con la tecnología que había en el momento, con los recursos que teníamos en la isla, en ese momento teníamos un sistema integrado multimodal en lo que hoy es el área metropolitana de San Juan, eh, no podemos tener menos hoy que hace 120 años atrás. Vamos a ver qué había. Primero que nada, había un sistema de trolley entre San Juan y Río Piedras. Esas son las 80 paradas, las 40 paradas de las que hablamos ahorita. Posibilidad de hacer 80 paradas por la parada y media. Y eso era tren eléctrico. Además de eso, teníamos un sistema de tren de vapor entre Río Piedras y Carolina, que más tarde se extiende hacia el este, eso lo vamos a ver ahorita. Además de eso, teníamos el sistema del tren de circunvalación, que es un tren de vapor entre San Juan y Bayamón. Además de eso, teníamos la lancha de Cataño, un ferry que permitía cruzar la bahía. Pero lo más lindo de todo es que una vez tú llegabas a Cataño, estaba la línea férrea del oeste que te llevaba de Cataño a Bayamón. Fíjense todas estas líneas. Y vamos a comparar lo que hay del tren urbano, es una línea así y llega hasta aquí. Y nos costó millones de dólares hacerlo, tanto que no se pudo continuar hasta llegar al Viejo San Juan, que es el destino principal. Así que eso lo tenemos que tener en mente. El sistema es multimodal porque son muchos modos diferentes. Ya les dije que teníamos el trolley eléctrico, teníamos trenes de vapores y teníamos a la misma vez los ferries, los tres sistemas a la misma vez. Y vamos a ver más tarde cómo se integran esos sistemas. En 1924 tenemos este mapa que es maravilloso, que habla de los ferrocarriles de Puerto Rico. Fíjense, yo nuevamente, como les dije al principio, si algo quiero que recordemos aquí, no fue que en Puerto Rico hubo un tren y era de caña. Hubo muchos sistemas de trenes y no eran tan solo de caña, eran también de pasajeros y sirvieron alrededor de la isla. Fíjense, todas estas líneas no son carreteras, todas estas líneas son trenes. Y vamos a ver la leyenda. Estos son los sistemas principales. Y aquí está el título del mapa, Railroad Map of Puerto Rico, y tenemos aquí 9 diferentes compañías de trenes que estaban dando servicio en la isla. American Railroad Company es la más conocida. Vamos a hablar de ella ahorita en detalle. Ponce y Guayama, San Juan, Carolina, Puerto Rico Railway Light and Power Company, que ese es el trolley, Humacao Railroad, que es Roy, el tren de los Roy, y la central, ejemplo, en Humacao, el tren de Fajardo, Fajardo Railroad, Ponce Light Company Railroad, que es el trolley de Ponce, Northern Railroad of Puerto Rico, que es el de Vega Alta, y la Central Carmen,
y la línea férrea del oeste, que es la que vamos a ver ahora más en detalle. Pero además de eso, que eran los principales, miren, 30 diferentes sistemas de trenes que tuvimos en las centrales. Pero las centrales no solamente llevaban cañas, generalmente también llevaban pasajeros y había, o sea, la central se comunicaba con estos sistemas principales para seguir moviendo su caña o lo que sea que estuvieran procesando. Si ustedes miran estos nombres, Constancia, eso es Ponce, una urbanización, Machete, Aguirre, Boca Chica, Mercedita, otra, Eureka, La Plata, Cambalache, la Central Coloso, Guánica, Canóvana, Fortuna, todos estos trenes de las centrales también son importantísimos. Así que cuando vemos este mapa, sabemos que no tuvimos solo un tren, tuvimos muchos sistemas de trenes y trabajaban al unísono. Dice que había este tren en Lares, habían unos trenes, unos sistemas sumamente pequeños, pero que eran importantes para la localidad y los cuales no conocemos mucho. Volvemos a la línea férrea del oeste. La línea férrea del oeste es maravillosa, fíjense, que empieza, es la comunicación entre San Juan y Bayamón más rápida. Ojalá y sirviera en el día de hoy. La línea primero comienza con una lanchita, que era la lancha de Cataño. Esa lancha era principalmente privada, no era del gobierno, no era operada por el gobierno, era operada por Valdés, el mismo dueño de el vaporcito. Y entonces, aquí tenemos la lanchita de Cataño, como se veía en ese tiempo, y la línea comunicaba entonces a Cataño con Bayamón. Se llamaba así la línea férrea del oeste. Fíjense, aquí está la lancha llegando a Cataño y aquí estaba el tren que la estaba esperando. Lo más interesante de esto es que el tren de vapor va de Cataño a Bayamón, pero que en los itinerarios y en la oferta dice estudiantes y oficinistas. Recordad que esta empresa expende libretos de abono con 60 tickets válidos en primera entre San Juan y Cataño y viceversa al mismo costo de $1, $1 mensual. La escuela, bueno, menos de $1, porque entonces el viaje le salía a 1 centavo y viaja usted con seguridad y comodidad. ¿Qué es lo que ellos están ofreciendo aquí? Es un término sumamente importante en transportación y es que tiene que haber integración de tarifas. Si usted tiene que cambiar de modo, y aquí hay dos modos diferentes, uno es barco, por eso el sistema se llama multimodal. Uno es barco y el otro es tren de vapor. Si al usted cambiar aquí tuviera que pagar de nuevo o usar, no le aceptan el ticket que usted usa, sino entonces tiene que buscar y pagar con otra cosa, usted no va a estar tan incentivado a utilizar el sistema de tren. Y eso está aprobado, eso está aprobado en teología, no teología, pero casi teología, en teoría de transportación. Así que este sistema es multimodal y está integrado en tarifas. Por eso es que el sistema del tren urbano es sumamente importante que estuviera integrado y que estuviera integrado con tarifas con la AMA. Y hubiera sido mejor que hubiera podido también estar integrado en alguna forma con los carros públicos. Eso le hubiera dado mucho más vida al sistema de carros públicos. Así que miren, esto es del siglo XIX. Este anuncio es de 1897. Había sistemas multimodal y con tarifa integrada. Y con descuento, porque le daban descuento a las personas que eran usuarios frecuentes, podían comprar sus boletos. Así que si eso estaba ya desde el siglo XIX, no podemos aceptar menos en el día de hoy. La Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico es la compañía originalmente desde los tiempos de España que empieza a hacer la explotación del sistema del tren de circunvalación. Era de capital francés y esto es uno de los primeros itinerarios de trenes regulares. Ellos no esperaron a tener completa todas las vías para inaugurarlo. Lo fueron inaugurando por segmentos. Fíjense que estos primeros es de San Juan
hasta Atillo y Camuy. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde llega la PR22 en estos momentos? Hasta Atillo, ¿verdad? Así básicamente por las mismas razones por las cuales en ese momento no se hizo completamente la conexión hacia Mayagüez. American Railroad Company, aquí está. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean una foto, una película, alguna imagen, cualquier cosa, miren a ver qué dice el lado del tren. ARR quería decir American Railroad Company, que es el tren de circunvalación, que la gente decía, ese es el tren de circunvalación que no circunvala nada, porque nada más llega hasta Ponce y Puerto Rico no para en Ponce, digo, no acaba en Ponce, aunque los ponceños no creamos que sí. Ok, tenemos aquí la estación de San Juan. Eh, la, una cosa bien importante que hay que aprender también cuando evaluamos un sistema de transporte es que va a tener diferentes estaciones en las diferentes paradas. Y esas diferentes estaciones no pueden todas ser igual que esta de San Juan. Hay una jerarquía por la importancia de esta estación. Esta era la estación más importante porque es donde están las oficinas administrativas y están localizadas en San Juan. Por lo tanto, las demás eran mucho más sencillas, mucho más modernas. En Puerto Rico, cuando hicimos el tren urbano, cada estación era más faraónica que la anterior y eso trae muchos problemas en los costos de construcción, en los costos de operación y mantenimiento. Y así no era como necesariamente se tuvo que haber hecho. Se pudo haber hecho mucho más sencillo, hubiera sido mucho más barato. Tenemos que aprender de nuestros errores y no volver a cometernos. Esta foto de la estación de San Juan, cuando yo empecé a estudiar los trenes, tuve la bendición de ir a tomar unos cursos en Estados Unidos de transporte colectivo. Y una de las cosas que aprendimos, que descubrí allí fue la estación central de Boston, que es preciosa. Y después vi las de Nueva York también, o sea, ya yo las había visto, ¿verdad? Pero me di cuenta que hay una cosa muy importante, muy hermosa en el diseño de estas estaciones. Y entonces, cuando yo estuve en Boston, yo les dije a esa gente, yo voy a buscar, porque en Puerto Rico tenemos que haber tenido alguna estación bonita. Y empecé a buscar y encontré esto que en aquel momento pues, no lo conocía. Y fue nuestra estación. Ahorita les voy a enseñar un poco más sobre, porque había un tren que entraba a San Juan. Fíjense, estos trenes No, es que estaban me lo construidos en mandaste. 1900. Me lo mandaste, no lo he visto, pero lo veo Las ahora rutas porque que estoy en estaban una construidas conferencia en por Zoom. 1900 En están una aquí. conferencia, pero yo lo veo, lo mandaste, ¿verdad? La primera, el primer segmento que tenemos aquí es de San Juan a Atillo, nuevamente. Justamente esto pudiéramos decir casi que es la ruta de la carretera 22. Tenemos también en 1900 de Aguadilla a Mayagüez y teníamos el segmento de Yauco a Ponce trabajando en ese momento. También Ponce es Juana Díaz y vamos a ver a Caguas más o menos. Ya mismo. Aquí tenemos los talleres en el Viejo San Juan. Aquí no está ubicado más o menos el edificio de Hacienda. Esos talleres era donde se le daba mantenimiento a los trenes, otras más, viendo las vías que entraban a San Juan. Y el San Juan era sumamente importante. El perfil de la ciudad estaba enmarcado con la estación, con la cúpula de la estación. De hecho, este edificio que vemos aquí es el edificio del teléfono. Y me doy cuenta que esta foto tiene que ser después de 1912, porque este edificio se construye en el 12, pero es antes del 22, porque en el 22, en el techo de este edificio es donde se hace, donde se pone WKQ, la primera estación radial de Puerto Rico. Este año estamos celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Así que si vemos este edificio con antena, quiere decir que es post 1922. El perfil de la estación, miren aquí qué bonita. Esta estación es tan bonita. Dicen que hay una estación en Lyon, Francia, que usaron los mismos planos, porque nuevamente, como hablamos ahorita, es capital francés. Así que
tenemos que darnos el viajecito a Lyon a ver esa estación. Ferrocarriles en 1917. Fíjense que tenemos los ferrocarriles en el este. Nuevamente San Juan, Río Piedra a Carolina, Carolina, Luquillo, Fajardo, Río Piedras, Trujillo Alto y Cagua, Humacao, Las Piedras, Junco, Cagua. Y esto de Río Piedras, Trujillo Alto a Caguas, cuando yo vi eso, yo dije, pero ¿y por qué para llegar a Caguas había que pasar de Río Piedras, había que ir a Trujillo Alto? Eso para mí no tenía ningún sentido. Pues vamos a ver qué es esa compañía. Se llamaba San Juan Transway Company, que es la compañía del ferrocarril de Río Piedras, Trujillo Alto y finalmente Caguas. Es un servicio de tren que además de vagones de carga arrastraba 2 vagones de pasajeros de primera y segunda clase. Salía en la mañana de Caguas a Río Piedras para los trabajadores, conectaba entonces en Río Piedras con los sistemas para llegar hasta San Juan. Es un servicio multimodal, servía Caguas, Trujillo Alto y Río Piedras. La locomotora le llamaban la Caguas y entraba a la estación del trolley en Río Piedras, en la parada 40, a recoger y dejar pasajeros. Fíjense que ese ferrocarril de Caguas, ay, disculpen que esto no se ve bien, salía de Río Piedras, pasaba por la Central Vanina y iba a Trujillo Alto a Caguas. Aquí, si vemos este plano de 1921, ahora mismo aquí esto no se puede hacer, porque aquí está el lago Carraízo. Llegaba a Trujillo Alto, bueno, va por la Central Vanina, sube por la carretera donde está Ana G. Méndez hoy. Y entonces, cuando llega a la antigua villa, que entonces es por Eret, ahí a la izquierda, por algo se llamaba antigua vía todavía eso, porque por ahí era por donde pasaba la vía del tren. Cuando llegan a Trujillo Alto, se bajaban los pasajeros y tomaban un botecito que los cruzaba en el río y los llevaba entonces hasta el pueblo y de ahí entonces seguía hacia Caguas, hasta Río Cañas en Caguas. En Caguas, cuando usted pasa por la carretera número 1 y usted mira, todavía ahí quedan las vías y es de este ferrocarril de Caguas. Fíjense que pasaba esta es una imagen de las vías de ese tren y este es el Río Grande de Loíza, todavía no estaba Carraízo construido, esas vías probablemente están debajo del tren y la Central Vanina con el tren de Caguas. Esta imagen me da mucha tristeza, ¿verdad? Porque es la imagen de la torre cuando el reloj se dañó y es muy significativa de que se le acabó el tiempo al tren en ese momento en 1953. Nuestra gran estación fue derrumbada en la década de los 60. Deja de entrar el tren a San Juan, que con eso fue cuando empezamos la conferencia, en septiembre de 1953. Se convierte solamente en un tren de carga y entonces llega hasta Bayamón solamente con carga, dejan de dar servicio de pasajeros. La estación entonces es abandonada y es tumbada en la década de los 60. Nuevamente nuestra gran estación es derrumbada en esa década del 60. Fíjense los detalles arquitectónicos muy neoclásicos, muy bonitas de la estación. Y me encantaría que la volvieran a hacer. El arquitecto Tomás Marvel fue el que tuvo a su cargo. Él no tuvo nada con el derrumbe ni nada de eso, pero él fue el que diseñó la estación de guaguas y estacionamiento que hay exactamente en este mismo lugar. Y él logró colocar la torre que hay ahí, que es cuadrada y no es muy bonita, pero esa torre está ubicada justo donde estuvo esta torre. Y ahí pues por lo menos hay llenando ese espacio que dejó el que hayan derrumbado esa estación luego de 60 años. 1904, 1904 ahí empieza, vienen los carros por primera vez. Discúlpenme que evidentemente no conecté la computadora, me había dado. Bye.
Ok. Ok, primer automóvil que aparece en Ponce en el año 1904. Por supuesto, los autos vinieron a cambiar el panorama totalmente de la transportación y la forma de hacer la transportación. Otros sistemas importantes que habían de transporte colectivo en la década durante que comenzaron las nuevas transportaciones eran los omnibuses o las guaguas que dan servicio de pasajeros entre San Juan y Río Piedras. Fíjense, aquí está una guagua del servicio entre San Juan y Río Piedras y a mí me está bien interesante porque no hace falta el aire acondicionado con esas ventanas, lo malo es si llueve. Y vemos esta guagua es de 1925. ¿Es lo que dice ahí? Budweiser. Y acá dice Águila, que es una cerveza también. Y ahí dice Budweiser, o sea que ya habían anuncios en los lados de la guagua ya desde 1925. Los carros públicos, importantísimos también. De hecho, el carro público es el peor nombre que tiene porque en el sistema de transporte colectivo el carro público es una entidad totalmente privada. Lo decide el dueño. Lo único que se decide a nivel del gobierno es la ruta y lo que van a estar cobrando. Así que los carros públicos pues fueron una parte importante de ese sistema de transportación, especialmente con el pueblo de Río Piedras. Casi en Río Piedras hubo un momento en la década del 50 y del 60 que tú te montabas en Río Piedras, tú podías llegar a cualquier punto de la isla, de toda la variedad que había en esos sistemas de carros públicos. Esta imagen me gusta mucho, la toma Jack Delano, la sacó de su libro. Jack Delano se da cuenta que el sistema del tren también iba ya a parar y hace un viaje en tren un día y toma un montón de fotos y hay un libro publicado sobre ese viaje de él en tren. Estos íbaros se pusieron a hacer carrera con el tren y él toma la foto de ellos haciendo las carreras con el tren. Yo creo que tenemos que pensar que es una carrera que todavía no ha terminado y si pensamos en los costos de la gasolina, peak oil y sustentabilidad, todo eso, el transporte colectivo tiene que ser parte de esa ecuación para planificar el futuro. Esta imagen de Río Piedras en 1937. En Río Piedras habían 3 estaciones de tren. La estación de Río Piedras a Fajardo, la estación de Río Piedras a Cagua y la estación del trolley de Río Piedras para llegar al viejo San Juan. Tenemos 3 diferentes sistemas de trenes, más tenemos ahí también la carretera central. Y cuando vemos todavía Puerto Rico completo, estamos aquí en este plano que es de 1939. Es un mapa de la National Geographic de 1939. Y ahí podemos ver que básicamente casi sí estaba circunvalada la isla, aunque falta todavía este cantito por aquí que más o menos se llega a hacer. San Juan, Ponce, American Railroad Company, que son los rojos, es el trolley, que está aquí en Cremita, San Juan de Río Piedra, Ponce a Guayama, el ferrocarril de Ponce a Guayama que está en verde. En amarilla tenemos el de Río Piedras Carolina Fajardo, la línea hacia el este. Y el verde tenemos Río Piedras, Trujillo Alto y Caguas. Nuevamente, y la línea férrea del oeste, que es el sistema intermodal entre San Juan, Cataño y Bayamón. Teníamos un sistema de transporte colectivo bastante eficiente en ese momento. Desgraciadamente, pues cierra mirando desde la estación desde dentro, una vez está cerrada. Y esta imagen es sumamente importante. En los sistemas de información geográfico, uno trabaja en diferentes capas de información. Las capas trabajan como si usted tuviera todos estos diferentes papeles transparentes y usted dibuja y pone uno encima del otro. Esta capa es la capa de carreteras para el año 2000 en San Juan. Si ustedes se dan cuenta, básicamente tiene casi toda la forma de la ciudad. O sea que está muy llena de carretera, por eso hay tanto hoyo, porque no se puede mantener en San Juan en el año, digo, por eso hay otras cosas más, ¿verdad?
En San Juan, en el año 2000, se propone, ¿verdad?, la ruta esta del tren urbano, que viene a ser desde Bayamón hasta Santurce o Cangrejo, como le dijimos ahorita. Y viene en camino, que era el tema que se usaba en el tren urbano, pues mi propuesta nuevamente es que viene en camino, pero viene en camino de nuevo, porque hemos tenido un sistema completo de transporte colectivo, multimodal, intermodal, y no podemos tener menos. Esto no es un ejercicio de nostalgia solamente. El propósito de esto fue educar. Cuando yo desarrollé esta presentación, yo la di más de 50 veces a grupos cívicos, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Empecé con un paper que hice para el North American Regional Science Association. Ellos vinieron a Puerto Rico y me aceptaron el paper y yo lo presenté allí. Y nuevamente, no es solamente, ay, qué bonito, tuvimos un tren. Ah, sí, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la nostalgia, pues claro que sí. Pero lo importante para mí es que entendamos lo que tuvimos y que no tengamos menos, porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían mucho menos dinero, mucha menos tecnología, muchas menos posibilidades de las que tuvimos nosotros. Desgraciadamente, en este trencito que está aquí, el cual yo estuve trabajando casi 10 años, pero desgraciadamente sabemos hoy en día que hubo mucha corrupción. Que la corrupción es lo que nos está, ya lo vemos el día de hoy, es lo que estamos sufriendo. No podemos permitir eso y a la misma vez entonces tenemos que estar educados para la próxima vez no cometer los mismos errores. Muchas gracias por su atención. Y entonces vamos a tener una sesión ahora creo de preguntas, ¿correcto, Hilda? Eso es así. Muchísimas gracias, Rosemary, por esta charla. Así que vamos a dar inicio a los comentarios y preguntas que tengan ustedes. Así que empezaremos con los amigos de Facebook y con los que están acompañándonos aquí a través de Zoom. Les recordamos que deben de mantener sus micrófonos apagados. Eso es muy importante. Si usted desea preguntar o comentar algo, levante la mano y así les reconoceremos su momento. Lourdes Tañón nos comenta: excelente conferenciante, muy amena, apasionada y muy conocedora del tema. Muchísimas gracias, Lourdes. Y también recibe un saludo de parte de Debbie Feliciano. Tanta historia y te felicita. Muy bien. Es mi prima. Feliciano Bernier. Bien, nos vamos con los amigos de Facebook y tenemos un comentario desde la página del Museo del Tren, que está en Isabela. Nos invitan a que lo visitemos. Están abiertos sábados y domingos y tienen una locomotora 88 restaurada y en exhibición. Así que podemos hacer ese viajecito a Isabela a disfrutar de esa exhibición y del Museo del Tren. Le seguimos con las preguntas, que son las siguientes. Pregunta Hilda Morales: para 1880, el viaje de Mayagüez a San Juan, ¿a qué área llegaban los barcos? Ok, 1880 todavía no. Ah, ok. Llegaban al muelle. Es el ferrocarril 1875, hablando del ferrocarril urbano de Mayagüez. Ese ferrocarril venía a estar llegando, vamos a ver, que lo tenemos acá, es en la playa de Mayagüez. Yo no estoy segura de cuál es el área en que estaba. Bueno, déjame darle aquí. Disculpen que tengan que ver todo esto, ¿verdad? Pero en el slide sorter, y tenemos que Mayagüez está por aquí porque fue el primer ferrocarril. Aquí está. Vamos a ver. En el plano, bueno, el plano de Mayagüez no se ve muy claramente, pero era de la playa. Era de la playa directo, entonces, hasta el pueblo. Por el pueblo con la playa a través de la calle Méndez Vigo. Ese era el ferrocarril urbano de la Villa de Mayagüez. Perfecto, gracias. Carla Edia, excelente. Uno se queda con ganas de conocer más. Gracias por compartir su conocimiento. Y también saludos de Caroline Feliciano Bernier. Esa es mi otra prima.
La familia. La familia, claro, dando apoyo, muy agradecidos. Ana López, mil gracias. Tienen que venir al Museo del Tren en Isabela. Hay una convención anual que creo que es en septiembre, si no me falla la memoria. Okay. Comenta Silma, la película puertorriqueña Maruja fue grabada en la antigua estación del tren en San Juan. Ay, no lo sabía. Pues voy a tener que verla porque yo siempre estoy viendo películas antiguas tratando de buscar imágenes. Hicieron el mismo comentario en Facebook y dicen que la pueden ver por YouTube y que también la tiene la Fundación Nacional de la Cultura Popular en el Viejo San Juan. Javier la tiene allí a la venta. Ah, muy bien. Qué bueno. Pregunta Mario Daubón. ¿Cuándo se inaugura el famoso túnel de Oaxaca? Mi papá me contaba cómo la ropa se llenaba del tizne cuando se pasaba por el tren. Fíjense, en el plano que vimos ahorita vamos aquí de nuevo, slide sorter, el plano que vimos de 1903, todavía no estaba inaugurado el túnel de Oaxaca, porque se nota aquí que en 1900 llegaba hasta Camuy Castillo, todavía no estaba. Así que no tengo la fecha exacta, señor Dagón, pero le puedo decir que no fue antes del 1900, porque hasta el 1900 solamente llegaba hasta Atillo y la construcción fue bien difícil, por eso de Aguadilla a Atillo tardaron más en inaugurarlo. Así que fue post 1900. Qué interesante, muchas gracias. Comenta Isabel Lavoy, sugerencia en la página redescubriendopuertorico.blogspot.com. Tiene el mapa de las rutas del tren. Gracias. ¿Sí? Pedro Eric Morales, magnífica presentación. Mis felicitaciones desde Mayagüez. Viví unos años en Santurce mientras estudiaba en la Universidad Central. Igualmente, Rafael José Guzmán, excelente presentación. Y Edgar Torres. Con preguntas Rafael Torres. ¿Queda algún rastro de la línea a Caguas por Trujillo Alto? Sé que en la toponimia de Caguas aún persiste Bairoa la 25 y la antigua vía, pero en el área de Trujillo Alto ¿queda algo? Yo me he tratado de acercar al área, pero eso fue básicamente tragado todo por la construcción del lago Carraízo. Yo pienso, fíjense que en la imagen esta que vemos nuevamente de las carreteras, de las carreteras, no, de las vías en Trujillo Alto, que está el río al lado, que es posible que entre la urbanización Venom Garden, que es donde vive mi hermano, es por la que yo conozco, cuando uno va a Antigua Vía hasta llegar a donde está la carretera 199, por ahí hay como un risco, y de hecho una de las cosas que encontré hoy fue un descarrilamiento terrible que hubo por ahí. Es posible que en el área, hay un área que le dicen el hoyo, que se llama el hoyo, por algo se llama el hoyo, ¿no? Por esa área que está el hoyo, quizás ahí es posible que haya algún remanente del tren. Uno de los trabajos que yo investigué para esta investigación, que yo consulté para esta investigación, son los trabajos del señor O'Neill, Pumarada O'Neill. Ese fue como mi héroe. Él hizo, básicamente con sus estudiantes, buscó los mapas topográficos y se fueron entonces a buscar los remanentes del tren y encontraron letreros, ojo, cuidado con la vía, encontraron algunos pedazos de vía. Eso todo está en la Oficina Estatal de Conservación Histórica, los que les interese, y está, por lo menos hace 20 años yo pude consultar eso. Y para mí Pumarada O'Neill era como mi héroe, me encantó, el trabajo que él hizo fue increíble, porque lo buscaron en los mapas y entonces se fueron a buscar todo el ferrocarril de circunvalación a diferentes áreas. Pero aparte de eso, no tengo idea de que haya algo más. De hecho, casi nadie sabe que este tren estuvo y fue casi 20 años. El sistema este terminó con el huracán de 1928. Felipe. San Felipe, con el 28, que se destruyó y no lo volvieron a construir.
Comenta Janine Marrero, muy buena charla, una pena que cuando se planificó el tren urbano no se tomara en consideración las antiguas rutas de los sistemas que existían en Puerto Rico, hubiese sido mucho más eficiente. Bueno, gran parte de la crítica que yo le tengo al tren urbano, si ustedes compararon como les presenté el sistema liviano, del tren liviano versus el tren pesado, que es grande, rompe la ciudad, todo eso. Y el tren liviano es mucho más fácil pasar a la ciudad. Así que para servir las áreas urbanas, se debió de haber utilizado un sistema de riel liviano, es como originalmente, es lo que originalmente se había propuesto. Nuevamente, yo creo que vamos a tener que ir finalmente a sistemas de transporte colectivo que funcionen especialmente para servir las ciudades. Y tenemos que aprender, no se puede meter ese tronco de tren gigante, no. Y miren que yo lo quería mucho, trabajé 10 años en él y le dediqué mucho, mucho tiempo. Pero hay que ver, no se escogió la tecnología correcta. Esa tecnología es demasiado pesada. Esa era la tecnología que había que poner entre el tren de Cagua y San Juan, porque fíjense que las estaciones están tan cerca una de las otras, el tren jamás puede desarrollar toda la velocidad para la cual tiene que pasar. Imagínense si se pone a 80 kilómetros por hora, y entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a llevar entre la estación de Sagrado Corazón, entre la estación de Martínez Nadal y Las Lomas, lo que hay es un minuto de diferencia entre una y la otra. Así que hay críticas en cuanto a las rutas, hay críticas en cuanto a las estaciones, hay críticas en cuanto al sistema, y ese sistema nos está costando un montón de dinero mensualmente que se está pagando. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque ya mismo va a estar obsoleta las cosas, ya mismo va a tener 20 años, y entonces hay que tomar unas decisiones serias ahí en qué se va a hacer. Así que por eso es que tenemos que educarnos y tomar las mejores decisiones. Gracias. Yolanda Piovanetti, excelente conocer que en la isla existían estos sistemas de transportación. Josué Camaño Dones, excelente y bien ilustrada presentación. Saludos al doctor Camaño Dones. Isabel Santos, ¿cómo el paso del tren ayudó a la economía de esos pueblos por donde pasaba? Pues ayudó muchísimo, porque primero ya vieron cómo era en el siglo XIX la transportación intraisla, el comercio básicamente había que hacerlo con los barcos alrededor de la isla, y ayudó con la correspondencia, ayudó con los periódicos que entonces se distribuían más rápidamente a través de la isla. Así que las comunicaciones también ayudaron ahí. Y definitivamente que tiene que haber abaratado los costos de mercancías, que entonces ya no costaba tanto el llevarlas de un lado a otro. Otra cosa que me contaba mi tío Emilio Alfaro, tío Melo, decía que cuando tú llegabas a las estaciones, habían señoras vendiendo dulces y vendiendo refrescos y cosas así que hubo muchas personas que sacaron económicamente, que sacaron economía de vender vender sus cosas, que no habían fast food, no había nada de eso en ese momento. Así que definitivamente que tiene que haber mejorado la economía. Además, estos sistemas, miren, fíjense el de Río Piedras a Caguas. Ese sistema, el de Caguas, empezaba por la mañana para que la gente pudiera venir a trabajar a Río Piedras y de Río Piedras trabajar al Viejo San Juan. Asimismo, la línea férrea del oeste le permitía a la gente venir a trabajar. ¿Dónde estaban los centros de trabajo importantes? Así que tienen que haber ayudado en el mejoramiento económico de las personas. Perfecto. Desde el Museo del Tren nos confirman que la convención sí es en septiembre y las personas que estén interesadas pueden seguir la página de Facebook y de Instagram para mayor información. Magali Sintron Butler nos comenta el nombre ingeniero Luis Pumarada O'Neill. Doctor Rafael Torrech, en la número 1 frente a Bairoa queda una vía incrustada en el asfalto todavía. Sí, cada vez que voy a Cagua la veo y digo, ay, que no, espero que no la quiten, que no la vayan a arrancar. Igual quedaba una que me imagino que la embrearon en lo que era el canal 11 y el canal 7 en Puerta de Tierra,
Ahí Ajá. también habían unas vías que se podían ver. No sé cómo Bueno, estarán ahora. esa entrada, ya que lo mencionas, Hilda, y es un punto bien importante que la gente tiene que estar educada, que no la podemos perder, especialmente si algún día vamos a volver a poner un tren que entre al Viejo San Juan. El acceso al Viejo San Juan a través de la calle, de lo que le llamaban la calle del tren, que es ahora por donde entran las guaguas de la AMA, agua. eso han tratado de quitárselo al transporte colectivo, algunos de los edificios que están por ahí, que hicieron especialmente uno en la entrada, el Millennial ese, Ajá. que no tenía buenos accesos. Ellos trataron de que se les diera esa carretera para ellos utilizarla y no lo podemos permitir porque una vez permitamos que los carros entren por ahí, se acabó el transporte colectivo y no vamos a poder volver a meter ningún tren hasta el Viejo San Juan. Así que eso es uno de los puntos importantes. Que el callejón del tren tiene que continuar para el transporte colectivo como lo utiliza la AMA. Yo creía que En lo pensé que que tenía buscas esa imagen, pero no la tengo. No. Nos comenta Víctor Díaz que el túnel de Oaxaca se inauguró oficialmente en 1907. Muy bien, gracias. Hace como 2 meses estuve por allí y está muy bonito y está el municipio de Quebradilla ha hecho un buen trabajo allí, hay artesanos, hay gente vendiendo comida y fuimos un día en semana y la pasamos muy, muy bien. Comenta el doctor Camaño, hay una tesis excelente sobre el tren en Puerto Rico, se puede descargar por PDF de Zurillo Luna, de Grisel Zurillo Luna, Moving Forward Railways in Puerto Rico del 2007 en CUNY. Ah, mira qué interesante, no la conocía. Y también comenta Víctor Díaz que la inauguración del túnel de Oaxaca la fotografió Moción. Ok, con las fotos de Emociones, muy bien. Pues puedo buscar en los archivos de Emociones para encontrarlo. Gracias. Seguro. En lo que tenemos alguna otra pregunta o comentario, les comento que nuestra próxima charla, la del próximo jueves 12 de mayo, se titula Un vendedor de sombreros en el vórtice de la guerra hispanoamericana. La misma estará a cargo del doctor Rafael Torres San Inocencio, que nos estará acompañando esa próxima noche del jueves. Así que le esperamos. Interesados, recuerden enviarnos un correo electrónico para recibir el enlace o seguirnos por Facebook. El señor Raymond Bejarano tiene su mano levantada, puede hacer un comentario en Facebook. No sé si me oyen, ¿me pueden oír? Perfectamente. Yo tuve el dicho, si queremos llamarlo así, de ser el nieto del ingeniero Etienne Totti, que fue una de las personas que tuvo que ver mucho con la construcción del ferrocarril en Puerto Rico. Y precisamente visité la isla, yo vivo acá cerca de Washington, D.C. Visité la isla hace 2 semanas y fui al Museo del Tren en Isabela, que lo recomiendo a todo el mundo que tiene la oportunidad. Pero entre las cosas que estaba viendo y comentando, el Puente Blanco fue el puente que mi abuelo construyó. Y tengo entendido que, bueno, me imagino que la fecha debe haber sido más o menos aproximadamente también como el túnel, ¿no? En el año 1907 o algo así por el estilo. Pero el Puente Blanco es en Humacao. No, el Puente Blanco es justamente antes del túnel. Ah, el de antes del túnel en Oaxaca, ok. Oaxaca, sí. Ok. Pero que nada, para mí fue cuando vi la historia completa, porque también tuve la dicha de ser de las pocas personas que montó en el tren antes de que en el 53 lo eliminaran. Pero lo importante también es ver de que ese Puente Blanco tiene una construcción de hormigón que nunca se había hecho en ninguna otra parte del mundo, algo parecido, y que vinieron ingenieros de toda parte de los Estados Unidos a ver la construcción. O sea que teníamos aquí, todavía está el puente allí en lugar,
teníamos aquí un ejemplo de un tipo de ingeniería que se comenzó, sus raíces fueron en Puerto Rico, crear ese puente de hormigón con el arco que tiene, no sé exactamente cómo le llaman ese tipo de construcción, pero era único en la historia en aquel entonces. O sea, sí. No, solamente quería confirmar si 1907 más o menos fue aparentemente que se construyó también el puente justamente antes de llegar al túnel, ¿no? O por lo menos que se terminó la construcción, probablemente tardó un tiempo. Sí. Comenta Víctor Díaz que Puente Blanco en Quebradillas en 1922. 22. Muchísimas gracias a Víctor Díaz en Facebook que nos está dando esa información. Pero tendría que ser antes porque si no, ¿cuál fue la conexión para poder usar Oaxaca? Y Oaxaca ya se inaugura para ese momento. A menos sí, que eso yo estaba confundido. A menos que haya tenido una actualización en ese año. Es posible, es posible. Porque déjame ver, ver, el itinerario que yo tengo de los trenes me parece que es de 1923. Digo, disculpen que yo sigo aquí, ¿verdad? Pero no. Mientras me sigan preguntando. Claro. Este itinerario, no tengo la fecha. Se acabó el mayo de 1900. Aquí. Disculpen. Mayo 1915. Y vemos San Juan, Miramar, Talleres, Santurce, Martín Peña, San Patricio, Bayamón, Palo Seco, Ingenio, Toa Baja, Dorado, San Vicente, Vega Baja, Algarrobo, Campo Alegre, Manatí, Barcelona, estaba Cummings, Sultana, Cambalache, Arecibo, Atillo, Camuy, ya está Quebradilla. Así que el puente tiene que estar ya terminado porque ya está Camuy, Quebradilla, Isabela en este itinerario que es desde mayo de 1915. Por lo menos para el 15 ya tenía que estar ese puente construido. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Bejarano. Gracias. Sí. Bien, gracias. Comenta Isabel Lavoy, en el área del Yunque existía un ferrocarril funicular para el mantenimiento del acueducto y la represa entre 1929 y el 30. Mira qué interesante. Comenta, perdona, sí. Como es 29 al 30, no está en el mapa de que es del 23. No tengo nada por allí. Exacto. Menos hacerlo tan grande, sino que simplemente hacia el este tenemos Carolina y entonces Mamelle. Fíjense, yo estaba haciendo una investigación en el pueblo de Mamelle, que Mamelle es Palmer, es como le llaman a Palmer, y estábamos haciendo un inventario de las calles de Palmer. Y yo le dije a la gente que estaba conmigo, aquí había un tren. Y porque uno sabe por las características, aunque no habían vías, y entonces las muchachas que están conmigo me dicen, pero ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, yo sé, ustedes verán que yo voy a encontrar que aquí hubo un tren. Y entonces le pregunto a una señora que estaba pasando por allí, ¿cuál es el nombre de esta calle? Y me dice, esta es la calle Estación. Y yo le dije, la calle Estación, ¿ves? El tren pasaba por aquí porque la estación entonces tenía que estar por aquí. Cuando uno empieza a buscar, uno más o menos está sintonizado y las cosas van apareciendo. Perfecto. Comenta Reinaldo Rosado. Los estudios sobre la historia urbana de Puerto Rico son muy necesarios. Investigar sobre la transportación colectiva a través de los trenes nos ilustra sobre la visión económica del país. Le felicito por las diversas perspectivas históricas que ofrece. A la luz de su trabajo, ¿cuál es su recomendación a los gestores de la política pública actual sobre la transportación en Puerto Rico y cuáles son sus próximos pasos en esta investigación? Bueno, el próximo paso, eso es más fácil, es el libro, pero viene después del de los cines. Pero este libro para mí es más fácil que el de los cines, porque en esto trabajé por tantos años. La política pública es bien difícil, porque en los años 90, desgraciadamente nosotros construimos basado en los fondos federales, y eso es una cosa terrible, porque dependiendo de
la visión hacia dónde se estén moviendo esos fondos, pues hay dinero para hacer las diferentes cosas. En los años 90 había dinero para transporte colectivo. Aquí con lo que gastamos, hubiéramos podido definitivamente llegar al Viejo San Juan y tener un sistema mucho más completo que el que acabamos construyendo. Así que para la política pública yo creo que hay que estudiar lo que se hizo, aceptar lo que se hizo mal, no volver a cometer los mismos errores, y definitivamente el transporte colectivo va a tener que ser desarrollado en el futuro, porque si usted está estudiando ambientalmente, los carros hacen un daño terrible al ambiente, y son decisiones que va a haber que tomarse y hay que tomar en cuenta. Los recursos desgraciadamente no son infinitos, así que pero hay que tomarlo en cuenta y ver cómo se puede hacer. Gracias, Rosemary. Comenta Héctor Ruiz, el puente blanco de 1922 sustituyó un puente de hierro en el mismo lugar. Ok, pero hay algo de información, porque él estaba diciendo que hubo una construcción ahí en concreto que fue importante para el momento, así que hay que investigar algo más sobre eso. Gracias. Pregunta Dilcia Torres, ¿sabe de la propuesta de vereda Ruta Borinquen por segmentos de la antigua vía del tren? Sí, eso es no quiero decir trend, ¿verdad? Un movimiento a nivel mundial, que es ir recuperando las antiguas corredores de ferrocarriles y el apoderarse de ellos para hacer rutas y veredas, ya sean caminables, así como ya sean en bicicleta. Yo colaboré un poquito con la de Cabo Rojo hace unos años, cuando estaban haciendo algo, les di información sobre la inauguración de ese tren de Cabo Rojo, y hace como una semana o 2 semanas me preguntaron sobre el tren de la playa de Ponce. El tren de la playa de Ponce tiene, ya les dije que mi mamá era de la playa, nosotros somos de la playa de Ponce, y tenemos una especial significado para nosotros, porque mi abuelo siempre nos decía, no coman pan, te van a poner gordos como la tía Fermina, que la tía Fermina no cabía por la puerta del trolley, ya tenía que ponerse de lado para poder entrar a la puerta del trolley. Así que yo mido el trolley, tengo una imagen de ese trolley de la playa de Ponce, para volver más o menos como era la tía Fermina, que no cabía por la puerta del trolley. Así que sí, de hecho voy a colaborar con ellos dándole la información que tengo. Es un movimiento nuevamente importante, porque esos espacios están y hay que reutilizarlos. Muchas gracias, Rosemary. Verifico si tenemos otro comentario. Por ahora no, aunque sabemos que en Facebook tarda un poquito en llegar el mensaje, así que como siempre, antes de retirarnos o hacer otra pregunta, les recordamos que el próximo jueves tenemos la charla con el doctor Torrech San Inocencio. Le esperamos. También aprovecho para darle las charlas además del doctor Torrech. Como este mes de mayo es el mes de la radio, también tendremos una charla dedicada a los 100 años de la radio, que estará a cargo del doctor Mario Roche. Así que esa será el 19 de mayo, y para terminar el mes tenemos a la doctora Aura Girau con una charla Historial la UPR, Consideraciones y Acercamientos. Así que los esperamos a todos en este mes de mayo de nuestras charlas. Así que gracias, Rosemary, una vez más por siempre darnos el sí para hacer las charlas aquí en la Fundación. A todos los que nos acompañan, gracias por siempre estar con nosotros. Le invitamos a que se interesan ver la charla nuevamente, lo pueden hacer a través de la página de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, y siempre agradeciendo a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades por su auspicio para el intérprete de señas de nuestras charlas. Así que una vez más, gracias, Rosemary, por estar aquí con nosotros, con los cines o con el tren.
Así que Y tus siempre amores, te lo los cines y las agradecemos. series. Eso es así. A todos, muchísimas gracias, gracias una vez más por acompañarnos y muy buenas noches. Los esperamos el próximo jueves. Ok, gracias a ustedes. Bien, bye bye. Adiós.